Recientemente he recibido un correo con una pregunta sencilla, pero que a su vez es relativamente compleja de responder. Y es, oye, quiero aplicar una posición en Microsoft. ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo es el proceso de entrevistas? ¿Qué tengo que saber? Así que, como la respuesta ha sido larga por escrito y a su vez creo que puede ser algo interesante para muchos, en esta ocasión, para ayudar tanto a la persona que me ha preguntado por correo como para a cualquier otra persona que pueda tener esta duda, vamos a crear un vídeo que vamos a dividir en 3 partes, donde vamos a ver en una primera parte cómo es el proceso de entrevistas en Microsoft, en qué consiste, cuántas partes tiene, qué se puede esperar de cada una de las partes, para continuar en una segunda parte hablando del proceso de preparación, qué tienes que hacer previo a la entrevista, qué deberías hacer, qué deberías de conocer, para terminar con una tercera parte donde, bueno, sencillamente daré algunos consejos que creo que podrían venirte bien, así que vamos a ello. El punto de partida probablemente será una toma de contacto. La toma de contacto la puedes tener de diferentes formas. Puedes haber recibido un contacto de un recruiter por parte de Microsoft en diferentes vías, por ejemplo en LinkedIn, aunque la forma más habitual también es a través de un portal llamado Microsoft Career. Incluso si te contacta un recruiter, muy probablemente te desviará a que te muevas a través del portal de Microsoft Career. El portal de Microsoft Career, que lo tienes disponible en careers.microsoft.com, no es más que una página web donde se contemplan todo el conjunto de posiciones abiertas que hay disponibles en Microsoft. A su vez, bueno, tiene diferentes opciones para tener información relacionada con preguntas frecuentes, con beneficios que puedes esperar, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, si el que está realizando la búsqueda eres tú, en el otro caso en el que se hayan puesto en contacto contigo, muy probablemente te hayan pasado un enlace como el que vamos a ver a continuación, pero por ejemplo, si quisiéramos buscar un trabajo relacionado con MAUI, en este caso tenemos la posición por la que me escribieron por correo y a su vez un par más que tienen cierta relación. Si por ejemplo abrimos esta posición, tenemos la información como primero la fecha en la que ha sido posteada. Tienes información como el tipo de rol que vas a realizar, que en este caso eres un ingeniero, contribuidor individual, el tipo de tiempo del que se espera, que en este caso es a jornada completa, y te describe un poco a continuación en qué consiste todo. Y en este caso, si empiezas a leer, puedes ver que el equipo de Visual Studio estaría buscando desarrolladores para trabajar con .NET MAUI, para potenciar las herramientas y permitir crear la mejor experiencia posible creando aplicaciones multiplataforma. Te explicaré un poco las responsabilidades que se esperaría de ti, pues que gestionaras y manejaras el diseño, implementación y validación de funcionalidad que irían en este tipo de herramientas. ¿Qué cualificaciones tendrías que tener? Pues un calificativo que se espera es 5 años de experiencia en el desarrollo en producción. ¿Qué sería cualificaciones deseables? ¿Qué estaría genial que tuvieras? Pues al menos 5 años de experiencia en desarrollo en C#. Bueno, gran capacidad, skills en capacidades comunicativas, creatividad, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Experiencia con XAML, ya sea con WPF, WP, Xamarin Forms, etcétera, y experiencia en mobile, con Android y iOS. Esto no es algo que puedas encontrar en todas las ofertas, y es que en el estado de Colorado es obligatorio poner un rango salarial, pero en cualquier caso sí que puedes ver esta información en todas las ofertas que puedas ver. Si un recruiter se pone en contacto contigo, muy probablemente lo que te pasará será esta información. Un enlace como este, empezando por careers.microsoft.com y a continuación el enlace exacto a el portal y la oferta en concreto. Una vez llegado aquí, pulsarás el botón Apply Now, donde navegarás a un portal donde se espera que rellenes información básica sobre
sobre ti, sobre tu experiencia, que adjuntes currículums, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa a partir de aquí? Bueno, si hablamos del método tradicional, lo que ocurriría a partir de aquí es que, bueno, podría ser rechazado ya desde este punto o no. Esperemos que no, que continúes en el proceso. Y en ese caso se pondría un recruiter en contacto contigo. El recruiter va a hacerte preguntas principalmente básicas, muy relacionadas con, bueno, con tu trayectoria, tus inquietudes, etcétera, etcétera. Puede llegar a hacerte alguna pregunta técnica, pero sería más bien para prepararte, para darte confianza y que estés tranquilo en caso que te note nervioso y que puedas ir preparándote un poco para todo. Tras pasar por el recruiter, este contacto inicial con el recruiter, en el proceso normal, y con el proceso normal me refiero a pre-pandemia, pasarías un día en el campus de Microsoft entre 4 y 5 entrevistas, normalmente con 2 equipos diferentes, en el cual pues te pasarías aproximadamente una media de 45 minutos por entrevistas y tendrías una mezcla de 3 tipos de preguntas. Un tipo de preguntas serían behavioral questions, preguntas de comportamiento, desde preguntas muy básicas a ¿por qué quieres trabajar en Microsoft? A preguntas quizás más complejas, como por ejemplo, cuéntame una vez en las que tuviste una discrepancia con un miembro del equipo y en qué afectó y cómo se resolvió, por ejemplo. Luego, por otro lado, vas a tener preguntas técnicas. Las preguntas técnicas están basadas en su inmensa mayoría en algoritmos y estructura de datos. ¿Qué tipo de algoritmos, estructura de datos puedes esperar? Pues te puedes esperar preguntas de arrays, linked lists, stacks, queues, grafos, por supuesto, árboles, recursividad, etc. Y muchas opciones, por ejemplo, de usos de sorting, del tipo quicksort, mergesort, o por ejemplo con grafos, deep first search, etcétera. ¿Cuál es la opción más óptima para buscar nodos, etcétera? Como vengo diciendo, pre-pandemia, todo este tipo de experiencia era en la propia oficina de Microsoft, en la del propio equipo, así que era una experiencia muy buena para, bueno, echar un vistazo, conocer el ambiente, cultura, etcétera, etcétera. Post pandemia, todo esto, como te puedes imaginar, se hace vía online. Todas las contactos, entrevistas, vas a hacerlas vía online. Van a ser muy similares, es decir, el contenido que puedes esperar es similar, preguntas sobre el comportamiento, preguntas técnicas y también el tercer tipo de preguntas que no he mencionado hasta ahora, que serían preguntas de sistemas, es decir, serían preguntas del tipo ¿cómo crearías, por ejemplo, un sistema de notificaciones? Por poner un ejemplo, y quieren, lo que se espera es ver un poco qué detalles, cuál sería la estructura, cómo organizarías un poco todo, etcétera, etcétera. Estas son un poco las preguntas que puedes esperar. Anteriormente eran presenciales, a día de hoy se están haciendo online. Pasarías unas 4 o 5 preguntas con el equipo. De aquí tendrías una reunión final con lo que se conoce como un hiring manager. Normalmente es un manager de otro manager que puede estar también implicado en el equipo al que estás aplicando, etcétera, etcétera. Si has llegado hasta aquí es una tremenda señal, porque lo que viene a significar es que el feedback de las entrevistas hasta ese momento ha sido positivo. Todavía estás bajo la decisión de este hiring manager, pero normalmente llegado a este punto todo pinta muy bien. Bueno, tras este punto, como te puedes imaginar, puedes esperar de nuevo feedback del recruiter con quien contactaste. Pasaría a pasarte información más detallada relacionada con, bueno, parte de negociación, etcétera, fechas y, bueno, todo iría ya en buen cauce hacia adelante. Pero
Hemos hablado de behavioral questions, preguntas relacionadas con el comportamiento, etc. System design questions, preguntas relacionadas con gestión, diseño de sistemas y sobre todo preguntas técnicas donde el contenido principal son estructura de datos y algoritmos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué es necesario? Pues la preparación de una entrevista técnica es compleja. He de decir que es un proceso muy personal, es un proceso que depende de cada persona, de la base de conocimientos que tenga cada persona, del tiempo disponible que tenga cada persona para poder preparar, de la capacidad de aprendizaje que tenga cada persona. Voy a hacer una serie de consejos generales, voy a compartir algo de información, pero sin duda deberías de adaptarte y aprender a adaptarte la preparación para ti. Puede que incluso sin preparación te presentes a la entrevista y pases directamente. Puede ser perfectamente. Con lo cual lo que voy a decir a continuación son información general, una serie de consejos, pero todo depende un poco de ti. Y es que, bueno, la preparación en sí es compleja. Un punto fácil de partida es un libro muy famoso que es el Cracking the Coding Interview. La última edición es la sexta de Lachman. Son, bueno, una serie de consejos, guías, etcétera, relacionadas con explicarte cómo es el proceso de entrevistas. Normalmente no solo es en Microsoft, es también en el FAANG, es decir, el resto de empresas tipo Meta, Google, Amazon, etcétera, donde todas tienen un proceso de entrevistas similar, podríamos decir, con diferencias, pero similar en bastantes ámbitos. Y bueno, es un libro principalmente enfocado a preguntas técnicas, es un libro muy enfocado a el aprendizaje y sobre todo profundización en algoritmos y estructura de datos, cómo usarlos, cuándo usarlos, etcétera, etcétera. Es una opción muy buena, es una opción recomendable, pero es una opción donde los ejercicios medios van a estar con una dificultad media y sobre todo quizás para saber un poco desde qué nivel partes es más complejo. Hay muchas otras plataformas, tanto con opciones gratuitas como de pago. Voy a incluir en este vídeo LetCode, que es quizás la más famosa o una de las más conocidas, junto a una de las más conocidas de pago, que es AlgoExpert. Y en ambas opciones, por ejemplo, en LetCode tienes miles de ejercicios. Por ejemplo, solo para Microsoft hay 741 ejercicios que han llegado a preguntar en Microsoft. También quiero decir que puedes hacer los 741 e ir a la entrevista y que no se repita ninguno. Es perfectamente una posibilidad. Lo importante es que practiques y llegues a crear el hábito, el proceso de evaluación, análisis y resolución de problemas, utilizando sí el lenguaje, estructura de datos y algoritmos, pero por supuesto no memorices soluciones ni memorices opciones relacionadas con ejemplos específicos. En cuanto al lenguaje a utilizar, puedes utilizar por supuesto en Microsoft C#, es una opción esperable, pero no es la única. De hecho, hay posiciones en las que se buscan desarrolladores Java o hay posiciones en las que se buscan desarrolladores con Python. Y si quieres hacer la entrevista con Python, es perfectamente viable. Es decir, no vas a tener limitación a la hora de elegir el lenguaje. Una vez hecho esto, mi recomendación iría por lo siguiente. En LetCode tienes una opción dentro de la parte de problemas con el top de preguntas en entrevistas. Tienes lo suficiente como para poder hacer un filtro por dificultad y también puedes hacer filtros relacionados por tipos. Si son de arrays, problemas relacionados con cadenas, problemas relacionados con, por ejemplo, Differ Search, con árboles, nodos, etc. Mi recomendación en este punto sería toma al menos un par de ejercicios de cada categoría de tipo medio e intenta resolverlos. Sé consciente que vas a tener aproximadamente 45 minutos para resolverlos, aunque son ejercicios que normalmente se pueden llegar a resolver en menos tiempo y en muchas ocasiones
resolviéndolo en menos tiempo, te van a replantear una segunda pregunta con una pequeña alteración del ejercicio para seguir profundizando. Es decir, mi recomendación es, haz un par de ejercicios al menos de nivel medio de cada categoría. Si los pasas, todos sin problemas, en tiempo, estás en un muy buen nivel. Diría que te seguiría recomendando que hagas un repaso y una preparación, aunque quizás, bueno, partes de una buena base. Si no pasas esos ejercicios medios, diría que necesitas tiempo de preparación para llegar a pasar los ejercicios que puedes llegar a esperar, que pueden llegar a rondar a dificultad media, en algunos casos dificultad compleja. La diferencia entre LetCode y AlgoExpert, aunque hay bastantes diferencias, pero la principal es que en AlgoExpert pagas por tener un conjunto de preguntas ya seleccionadas y categorizadas entre categoría y también dificultad, y por así decirlo, creo que ofrecen 160 preguntas. Si tienes poco tiempo de preparación, tienes por ejemplo un mes antes de la entrevista y quieres llegar lo más preparado posible, en LetCode es quizá más fácil dispersarse ante la gran cantidad, el volumen de ejercicios que hay, mientras que en AlgoExpert te dan los ejercicios clave para tener los conocimientos necesarios para poder llegar a tener el nivel necesario para pasar las entrevistas. Visto esto, bueno, en ambas, por ejemplo, este de TwoNumberSum, que lo tienes disponible en ambas plataformas, ambas plataformas van a funcionar de una forma muy similar. Puedes elegir el idioma entre una gran cantidad de idiomas, por ejemplo C#, te van a dar un enumerado con ejemplos, lo que se esperaría, y a continuación, bueno, crearías directamente la solución del ejemplo aquí, le darías a correr código. Hay una serie de inputs que tienen que pasar, una serie de tests, dado una serie de valores de entrada, siempre tienen que cumplirse la condición esperable. Si los pasas todos, pues el ejercicio es correcto. Si te quedas bloqueado, hay algunos hints, algunos pistas, consejos que te pueden guiar en el ejercicio. Este es uno muy sencillo. Y también es bastante recomendable que a la par de estudiar toda la parte relacionada con estructura de datos, etc., seas consciente de analizar correctamente estos algoritmos en complejidad, en el tiempo y en el espacio. Normalmente van a esperar que utilices la notación Big O Notation, donde pues puedes, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, pues se puede resolver muy fácil por fuerza bruta, pero en este caso resolverlo por fuerza bruta implicaría un par de bucles, que ya sería un algoritmo con complejidad en tiempo o n elevado a 2, y se puede resolver con menos complejidad. Entonces, bueno, lo que siempre se esperaría un poco es que des la solución más óptima, o al menos, aunque no es en Microsoft súper común que en todas las entrevistas te hagan preguntas de complejidad, tiempos, optimización, etc., si es posible que te lo hagan. Si es posible que te pregunten, oye, ¿cuál es la complejidad? Si te están preguntando por la complejidad, sé consciente que te están preguntando por la complejidad en tiempo y espacio del algoritmo que estás creando. Aparte de, por supuesto, prepararte en estructura de datos, algoritmos, etc., tienes que prepararte en el tipo de preguntas behavioral questions, preguntas de comportamiento. En este caso tienes que, por supuesto, sobre todo si tienes una trayectoria larga, hacer un repaso a tu currículum. Sobre todo, repasa no solo en las empresas en las que has estado, sino también en los proyectos en los que has estado, sobre todo si van relacionados con el puesto al que estás aplicando. Saca también información, esta información del impacto que tuviste. No solo participé en X proyecto, sino participé en X proyecto, implementé un sistema de cola en el cual mejoré el rendimiento un 20% y X, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información es genial que te la prepares, pero sobre todo prepárate para preguntas. Y es muy fácil haciendo búsquedas qué tipo de preguntas te pueden hacer, pero te puedo adelantar algunas preguntas como
ya creo que he dicho esto anteriormente, describe un tiempo en el que tuviste un conflicto en el pasado con tu equipo, cómo se resolvió el conflicto, qué aprendiste, qué puedes hacer para prevenir ese tipo de conflictos en el futuro. O describe una vez en las que estabas totalmente en desacuerdo con un compañero en base a una decisión de ingeniería. ¿Qué hicisteis para tomar la decisión final? ¿Y qué pasó después de que la decisión fuera tomada? O, por ejemplo, imagina que tienes que distribuir trabajo relacionado con un proyecto entre diferentes miembros del equipo. Si ya has liderado proyectos en el pasado, describe qué hiciste. De este tipo de preguntas te puedes esperar infinidad de variantes. Describe una vez en la que cometiste un error, qué repercusiones tuvo, qué lecciones aprendiste. Describe una vez en la que trabajaste en un proyecto en el que fue un reto, qué fue exactamente el reto, cuál fue tu rol en el proyecto, cuáles fueron las dificultades que encontrasteis. Este tipo de preguntas pueden llegar, estate preparado. Mi recomendación es que analices un poco tu trayectoria y tengas un poco, por supuesto, no la respuesta memorizada, pero sí proyectos o situaciones que puedas utilizar en caso de que te hagan preguntas de esta índole. Al fin y al cabo, no hay una preparación exhaustiva relacionada con behavioral questions, con preguntas del comportamiento, pero sí que puedes prepararte en base a tener muy bien preparado tu trayectoria, tus proyectos, saber qué proyectos, qué ideas, qué momentos puedes extraer para destacar algo, para recordar algo y poder responder a este tipo de preguntas de forma correcta. Y por último tendrías el conjunto de preguntas de tipo diseño de sistemas. En AlgoExpert también tienen un área totalmente centrada con diseño de sistemas, donde resuelven las preguntas más comunes, con vídeos muy detallados, paso a paso, preguntas, quiz, información, etcétera, etcétera. Aunque en muchas otras páginas relacionadas también con algoritmos, etcétera, como por ejemplo Geeks for Geeks, tienes preguntas muy típicas, como por ejemplo, diseña YouTube con los componentes que serían necesarios, los pasos, etcétera. Hay también en YouTube algunos ingenieros creando vídeos, respondiendo a preguntas de este tipo, etcétera. Al final creo que buscando un poco te puedes hacer una idea e ir ligeramente preparado para este tipo de preguntas. Normalmente la pregunta va a ir relacionada en cierta medida con el puesto al que estás aplicando. Así que si estás aplicando, por ejemplo, para una herramienta MAUI, te podrían hacer una pregunta relacionada con, no lo sé, por ejemplo, ¿cómo diseñarías Hot Reload? Por poner un ejemplo. Son preguntas relacionadas con el ámbito de lo que estás aplicando. No te van a hacer preguntas, por ejemplo, aplicando para tooling en MAUI de cómo crear un sistema hipercomplejo de colas en Azure con tal finalidad. Suelen ir un poco más orientadas al área, al ámbito al que estás aplicando. Y llegados a este punto, hemos llegado al final del pequeño vídeo donde quiero hacer una breve introducción de cómo te podrías preparar la entrevista para Microsoft. Voy a pasar al bloque 3, donde vamos a ver consejos a la hora de tener la entrevista. El primero de los consejos es sencillamente preparación. Creo que tanto si directamente haces algunos ejercicios y los pasas como si no, creo que es importante el prepararte la entrevista. El tomarte la entrevista como algo que requiere preparación, requiere que recuerdes tu trayectoria, proyectos, momentos, prepararte estas preguntas del comportamiento, repasar un poco conceptos relacionados con el mundo del desarrollo, algoritmos, etc. Y, por ejemplo, también practicar el hablar en voz alta, el resolver un algoritmo completo describiéndolo en voz alta, paso a paso, el qué se está haciendo, el por qué, incluso, oye, estamos tomando esta medida porque es más eficiente a nivel de complejidad de tiempo, vamos a hacer esto, creamos esta variable, etcétera, etcétera. El siguiente consejo sería siempre razona y pregunta. Es decir, cuando estás en un ejercicio, no tengas la tentación de saltar directamente a resolver el ejercicio. Mi recomendación es, te puedes tomar unos segundos en pensar,
no hay problema. Lo ideal es que describas y hables todo el proceso, pero es perfectamente entendible que te tomes unos segundos para pensar. Pero no saltes directamente al ejercicio. Incluso es bueno para ti para ganar tiempo, para descartar opciones. Pregunta, por ejemplo, oye, en el input están los, por ejemplo, si recibes un input, un array de enteros, ¿están ordenados esos números? ¿Hay un máximo, un mínimo? ¿Hay valores negativos? Dependiendo un poco de todas estas preguntas, ya puede afectar directamente a qué solución puedes hacer, pero a su vez estás ganando tips, estás ganando pistas, estás ganando consejos a la hora de, oye, ¿por dónde va un poco el ejercicio? Así que no tengas dudas en preguntar. Es una buena práctica. La clave sería eliminar ambigüedad y también, bueno, abrir el diálogo y el proceso de resolución del ejercicio. A continuación, el siguiente consejo sería relacionado con lo anterior. Skills relacionadas con el código. Por supuesto, utiliza nombres de variables descriptivos. Si es posible, utiliza abstracción. Separa lógicas en bloques, en métodos helper cuando te sea necesario. Si incluso estás preparando algo relacionado con, oye, para que sea más fácil a posteriori testear, no te lo pueden pedir directamente y probablemente no te lo pidan directamente, pero estás dando, oye, pistas de sé por dónde va todo, sé cómo preparar, sé cómo prepararme para el testing, cómo prepararme para la documentación. Todo esto es genial. Vas ganando puntos. El siguiente consejo sería que no des nada por sentado. Es decir, por ejemplo, si vas a resolver un algoritmo y el nombre de la variable sería my super long variable that fits and will fix the whatever, un nombre súper largo de variable, y vas a tener que utilizar ese nombre en 5, 6, 7 ocasiones a lo largo del algoritmo, es perfectamente posible preguntarle de forma proactiva al entrevistador, oye, yo llamaría a esta variable, por supuesto el ejemplo que he puesto anteriormente no tendría sentido, pero imagínate una variable considerablemente larga, la voy a llamar con las iniciales de cada palabra, por ejemplo, BC, para acelerar el proceso de creación del algoritmo, ganar tiempo. Yo lo llamaría de esta otra forma, pero para acelerar estaría genial hacerlo así. Sobre todo esto es genial en entrevistas donde puedes tener que escribir el código a mano. Pero bueno, en el caso de Microsoft probablemente vas a poder utilizar siempre en la mayoría de casos un teclado, editor, etc. Pero este tipo de detalles a la hora de no dar nada por sentado, poder preguntar, normalmente el feedback va a ser siempre positivo, va a ser el que esperas. Pero es mejor que llamar directamente, no sé, a la variable A porque quieres acelerar e ir rápido. Aunque tú sabes perfectamente que llamar a la variable A no es lo mejor, que tendrías que eliminar ambigüedad, que darle un nombre correcto, etcétera, etcétera. Y la última de las preguntas iría relacionada con cultura. Conoce la cultura. Intenta conocer lo máximo posible del equipo al que aplicas. Normalmente muchos de los equipos a día de hoy tienen el código en GitHub, es open source, puedes ver cómo funcionan sus sistemas de branching, de ramas, de pull requests, releases, etc. Puedes conocer mucho del equipo y de esta forma, bueno, te puedes preparar de cara a tener la mayor conexión posible. Prepárate también tu pasado, como ya hemos mencionado anteriormente, una introducción corta de ti mismo. Prepárate preguntas relacionadas con tu pasado, con proyectos, de una forma rápida de describir proyectos pasados. Todo esto te ayudaría en base a las preguntas relacionadas con cultura. Y poco más. Diría que hasta aquí llega este vídeo diferente que viene a ayudar al menos a una persona, pero espero que te sea de ayuda también a ti. Recuerda, si te ha gustado el vídeo o si quieres ver más contenidos relacionados con otro tipo de contenidos o incluso con algoritmos, estructura de datos, etc., recuerda darle al like, marca la campanita para que te recuerde de próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.